Un reportero que no creía en Dios estaba convencido de tener la refutación definitiva, hasta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le contestó con un relato que lo transformó por completo. El ambiente estaba preparado. Las luces resplandecientes del estudio iluminaban el sofisticado set de perspectivas globales, un programa de debate en horario de máxima audiencia, famoso por sus acaloradas discusiones sobre política y cultura. En el corazón de todos se encontraba Bukele, el carismático mandatario salvadoreño, con una actitud resuelta y una expresión imperturbable. Frente a él, Alan Brooks, un experimentado periodista reconocido por su estilo frontal, sin rodeos y mordaz en sus interrogantes. Millones de espectadores seguían atentos. La tensión se sentía en el aire, no solo en el estudio, sino en toda América Latina. Aunque el evento había sido anunciado como un diálogo sobre liderazgo y políticas públicas, todos entendían que terminaría siendo algo mucho más trascendental. Bukele se había ganado el reconocimiento por su determinación para defender sus convicciones y su disposición a afrontar debates complejos y evasivas. Alan, en contraste, era conocido por poner a sus interlocutores contra las cuerdas, resaltando lo que, a su juicio, eran debilidades en sus planteamientos. Los primeros 20 minutos transcurrieron con una típica conversación política, economía, normativas gubernamentales, problemas sociales. Bukele gestionó las preguntas breves con seguridad, ofreciendo respuestas claras y exactas. No era únicamente un político, sino un comunicador por naturaleza, alguien que sabía cómo establecer una conexión tanto con la audiencia dentro del estudio como con la de fuera. Alan se inclinó levemente en su silla, apretando los ojos de manera casi imperceptible. Fue un movimiento sutil, pero cualquier orador experimentado habría captado la señal. Estaba a punto de dirigir la charla hacia un terreno más íntimo. La atmósfera en la sala se transformó. Los productores, los camarógrafos e incluso el público parecían intuir que el debate iba a dar un giro sorpresivo. Señor presidente Bukele, inició Alan con tono sereno. Usted menciona frecuentemente su fe como un pilar fundamental en su forma de liderar. De hecho, ha comentado que la fe influye en la creación de las políticas públicas. Bukele hizo un leve gesto de asentimiento, aguardando la pregunta real. Pero, seamos sinceros, prosiguió Alan, inclinándose ligeramente hacia adelante. La religión, especialmente el cristianismo, está perdiendo fuerza. Cada vez hay menos personas que creen en un ser superior. La ciencia ha proporcionado explicaciones que la religión nunca pudo ofrecer, y aún así, usted sigue defendiendo la fe como si fuera una verdad absoluta. ¿Por qué? Un susurro se extendió entre la audiencia. Bukele no contestó de inmediato. Permitió que la pregunta permaneciera suspendida en el ambiente, asimilando su impacto. Alan no se limitaba a cuestionar sus convicciones personales, sino que estaba poniendo en duda la importancia misma de la fe en la sociedad contemporánea. El reportero siguió diciendo: le pregunto esto porque hay millones de individuos que piensan que la fe es solo un apoyo obsoleto, algo que frena el avance en vez de promoverlo. ¿Cree usted que esta visión es justa, o simplemente se resiste a reconocer que la fe está perdiendo su relevancia en la sociedad actual? El clima se volvió tenso. Varias personas en la audiencia se movieron en sus sillas. Las cámaras se acercaron, registrando cada gesto, cada reacción. Alan había lanzado una chispa en un terreno seco, y todos aguardaban para ver si Bukele dejaría que prendiera fuego o si sorprendería con una respuesta inesperada. Sin embargo, el presidente no se apresuró a responder. Respiró profundamente, bajó ligeramente la cabeza y mostró una leve sonrisa. Sabía perfectamente qué palabras usar. Alan se recostó en su silla, golpeando ligeramente su bolígrafo contra la mesa. Estaba esperando. La audiencia también lo hacía. El silencio en el estudio no resultaba incómodo, sino cargado de tensión. Por fin, Bukele rompió el silencio con una voz calmada y decidida. Aseguras que la fe es un soporte obsoleto que frena el progreso. Pero déjame preguntarte algo. Alan esperó un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. ¿A qué se aferran las personas cuando la ciencia no tiene una respuesta? Alan apretó los labios, pero se mantuvo en silencio.
Bukele siguió hablando. Es sencillo rechazar la fe cuando la vida es tranquila. Es fácil dejarla de lado cuando todo marcha bien, añadió Bukele. Cuando tienes un empleo seguro, cuando tu familia está bien, cuando el mundo parece tener coherencia. Hizo una pequeña pausa, su vista clavada en Alan. Pero cuando el terreno se desmorona bajo tus pies, cuando tu hijo yace a punto de morir en una cama de hospital, cuando te encuentras frente a un ataúd, cuando los médicos te informan que no hay nada que se pueda hacer. El silencio en el estudio era total. Incluso los productores, que solían hablar en voz baja entre sí detrás de las cámaras, parecían estar inmóviles. Alan ajustó su corbata sin apartar los ojos de Bukele. Las personas buscan la fe cuando se sienten desesperadas, comentó Alan con un tono impasible. Eso no la convierte en algo real, solo la hace reconfortante. Bukele asintió sutilmente, como si hubiera anticipado esa respuesta. El consuelo no es una muestra de debilidad, Alan. Es una parte fundamental del ser humano. Y la fe es mucho más que un simple alivio. Es resistencia, es esperanza, es la certeza de que, incluso en los momentos más sombríos, aún existe un propósito. Se inclinó un poco hacia adelante. Puedes llamarle ingenuo si lo deseas, pero permíteme decirte algo. Es lo único que ha impedido que las personas se desplomen bajo el peso del dolor durante miles de años. Alan soltó un suspiro por la nariz, ajustando un poco su posición en la silla. Entonces, según tú, ¿la fe es esencial para sobrevivir? Bukele negó con la cabeza. No, la fe es lo que otorga significado a la supervivencia. Alan sonrió de forma sutil y movió la cabeza. Es usted una persona íntegra, presidente Bukele, pero centrémonos en ellos, dijo, haciendo un pequeño movimiento con la mano, como si retomara el tema. Las instituciones religiosas han sido responsables de algunas de las peores atrocidades a lo largo de la historia. Conflictos bélicos, opresión, corrupción. Y, a pesar de eso, usted promueve la fe como si siempre hubiera sido una fuerza benéfica. Bukele permaneció impasible. No voy a decir que no se hayan cometido horribles injusticias en nombre de la religión, pero seamos honestos, Alan. La fe también ha sido la fuerza que ha impulsado algunos de los actos de valentía, sacrificio y generosidad más grandes de la humanidad. Hizo una breve pausa. La abolición de la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles, infinidad de hospitales, escuelas y organizaciones de caridad. Todos nacieron de personas que sentían que su fe les instaba a ayudar a los demás. No puedes ignorar todo eso solo porque algunos hayan manipulado la fe para sus propios intereses. Alan permaneció callado, observándolo detenidamente. No parecía tener una respuesta rápida. Bukele lo percibió y vio la ocasión perfecta para hablar. Pero si realmente te interesa entender por qué tengo fe, porque la apoyo, su voz se suavizó un poco. No es por la historia, ni por la política. Hizo una pausa breve. Es por alguien que conocí hace mucho tiempo. Alan frunció ligeramente el ceño. ¿Una sola persona? Bukele asintió, dejando que su tono se suavizara un poco. Su nombre era María, y me mostró una lección sobre la fe que ningún argumento podría desmentir. El público guardó silencio, esperando. Ni Alan ni los presentes estaban listos para escuchar lo que estaba a punto de contar. Bukele unió ligeramente sus manos sobre la mesa, sin dejar de mirar a su compañero. Hace varios años, cuando era un joven emprendedor comenzando en el ámbito político, tuve la suerte de conocer a María en un evento comunitario. Era una iniciativa para apoyar a los adultos mayores, uno de esos eventos en los que los políticos generalmente se presentan solo para posar para una foto. Hizo una breve pausa, su voz suavizándose un poco, pero yo no estaba allí por eso. Solo estaba cumpliendo con mi tarea. Se esperaba que tomara notas, escuchara con atención y me fuera. Respiró profundamente, soltando el aire con calma. Pero María, ella me interrumpió de inmediato. María tenía una energía única. No porque fuera dominante o poderosa, sino todo lo contrario. Su voz era suave, serena, pero al hablar, la gente no podía evitar prestarle atención. Había algo en su ser, una fortaleza callada,
esa clase de resistencia que solo se forja al haber atravesado experiencias que deberían haberte quebrado. Alan mantenía un semblante imperturbable, pero ya no observaba sus apuntes, sino que estaba atento a lo que se decía. Me dijo que había perdido a 2 hijos, continuó Bukele, con voz decidida. Uno falleció de cáncer, el otro por un accidente causado por un conductor borracho. También perdió a su esposo a causa de un derrame cerebral. No tenía hermanos ni parientes cercanos. Hizo una pequeña pausa, permitiendo que esas palabras resonaran en el ambiente. Y aún así, ahí estaba, frente a mí, sonriendo, tomándote preguntándome cómo iba mi vida. La voz de Bukele se hizo un poco más tensa por un momento. Recuerdo haberle preguntado cómo lograba hacerlo, cómo era capaz de soportar tanto sufrimiento y, aún así, mantener esa calidez, como si el mundo no hubiera intentado arrebatarle todo. Bukele miró a Alan, pero no como un adversario, sino como a un hombre más, alguien que simplemente estaba prestando atención. Me dijo algo que nunca olvidaré. El presidente hizo una pausa, tragando saliva antes de seguir hablando. Me dijo, la fe no se basa en las pruebas, sino lo que te sostiene cuando no hay pruebas. El silencio en el estudio era total. Incluso el sonido de las cámaras parecía haberse desvanecido. Me contó que cada mañana se despertaba y agradecía a Dios, no porque su vida fuera sencilla, ni porque el sufrimiento la hubiera dejado en paz, sino porque todavía estaba viva. Bukele dejó escapar una respiración profunda. Tenía 22 años cuando la conocí. Pensaba que comprendía lo que significaba la fuerza, pero fue María quien me reveló su verdadero significado. Se inclinó un poco hacia adelante, y en ese instante, algo quedó claro para mí. La fe no es un refugio de desesperación, sino la fuerza que impide que todo se desplome. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alan parpadeó. Abrió la boca de forma sutil, como si fuera a decir algo, pero luego la cerró. No encontraba qué decir. La carga de la historia de Bukele se percibía en todo el estudio. Incluso el presentador, acostumbrado a mantener el ritmo del programa, guardó silencio. Bukele no trató de llenar el vacío. Dejó que persistiera. Finalmente, Alan despejó su garganta, ajustándose un poco en su asiento. Es una historia impactante, reconoció, bajando un poco la voz. Pero, ¿no cree que es solo eso? Una historia. María halló algo que le resultó útil. Eso no implica que la fe sea una verdad que se aplique a todos. Bukele asintió suavemente, como si ya hubiera previsto esa respuesta. Tienes razón, Alan, comentó. La fe no consiste en demostrar algo a los demás, sino en lo que las personas han experimentado. Hizo una pausa momentánea antes de seguir hablando. Y si realmente escuchas, si pones atención de verdad, te darás cuenta de que esa historia se ha contado millones de veces, pero de formas distintas. Alan soltó un suspiro profundo, frotándose la parte superior de la nariz. Mire, presidente, ese es mi dilema con la fe. No es algo que se pueda medir, depende de las emociones, de las vivencias. No se puede cuantificar. Y aún así, la gente la utiliza para justificar decisiones que impactan a todos. Bukele bajó ligeramente la cabeza. ¿Estás hablando de algo como la esperanza? Alan parpadeó. ¿La esperanza? Sí. La esperanza tampoco puede medirse. No es algo científico. No puedes demostrar su existencia de manera concreta. Dejó que esas palabras se quedaran un momento antes de seguir. Y, sin embargo, las personas han librado guerras por ella, han superado lo impensable gracias a ella, y la mantienen viva incluso cuando la razón les dice que no deberían. Alan se movió en su silla, pero no interrumpió. Bukele lo observó fijamente. Dime, Alan, si alguien pierde su hogar en un terremoto, ¿le dirías que su esperanza es solo un alivio emocional? ¿Que su fe en que las cosas mejorarán no es verdadera solo porque no puedes examinarla con un microscopio? El periodista guardó silencio. Bukele siguió mirando, implacable. Ese es el asunto con la fe. La fe no tiene que ver con controlar a otros. No se trata de forzar a nadie a adoptar una creencia. La voz de Bukele era tranquila,
pero llena de una determinación inquebrantable. Es acerca de cómo las personas logran encontrar sentido en los momentos más difíciles de la vida. Alan lo observaba en silencio. Puedes llamarlo irracional, Alan, pero cuando alguien lo ha perdido todo y, aún así, se levanta al día siguiente, cuando sigue adelante, cuando encuentra fuerzas donde ya no parece haber ninguna, hay algo en eso, algo que no puedes medir, pero que tampoco puedes pasar por alto. Alan tocó la mesa con los dedos de forma ligera. Su postura, usualmente tensa y retadora, parecía ahora más relajada. Ya no discutía, sino que reflexionaba. El presentador, percibiendo el cambio en el tono, optó por intervenir. «Alan, ¿tienes algo que decir al respecto?» Alan intentó responder, pero se detuvo. Miró a la audiencia, como si buscara alguna señal o pista que lo ayudara a conectar con la conversación. Sin embargo, nadie dijo nada. Nadie hizo el menor movimiento. Con el tiempo, su voz perdió la firmeza de antes. Creo que necesito asimilarlo. Un murmullo se extendió entre la multitud. No era la respuesta contundente que muchos anticipaban. No hubo una réplica aplastante ni un triunfo indiscutible. Fue algo mucho menos común, un instante de sinceridad. Pero la reacción definitiva, aquella que estremecería a toda la nación, aún estaba por desencadenarse. La discusión concluyó en unos minutos, pero la charla aún no llegaba a su fin. El aplauso final fue vacilante, como si la audiencia estuviera intentando comprender lo que acababa de suceder. Nadie se levantó con la habitual rapidez. No fue solo otro enfrentamiento político, algo había tocado a todos, y eso no se podía pasar por alto. Alan observó a Bukele, hizo un pequeño gesto con la cabeza, retiró el micrófono, sin pronunciar una sola palabra más, abandonó el estudio. No se quedó para el análisis posterior al debate, ni para la conversación relajada. Se dirigió directamente hacia la salida, con los hombros tensos, absorto en sus pensamientos. Bukele, por su parte, se quedó en su asiento unos segundos adicionales. Podía oír los murmullos del equipo técnico, observar cómo la audiencia se miraba entre sí. Algunos lucían conmovidos, otros algo incómodos, pero ninguno permaneció indiferente. Las cámaras se apagaron y la primera ola llegó rápidamente. Su teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones que se acumulaban sin parar. Las redes sociales se inundaron. Los videos del intercambio se compartían a gran velocidad. Cada palabra era examinada, cada movimiento discutido. Sin embargo, lo que más impactó a Bukele no fue la reacción de sus seguidores de siempre, sino la respuesta de aquellos que nunca lo habían respaldado antes. No soy una persona religiosa, pero sus palabras me hicieron reflexionar. Nunca antes había oído a alguien respaldar la fe sin menospreciar a los que no comparten esa creencia. Eso fue algo distinto. Esto no tenía que ver con política. Era algo mucho más profundo. Publicación tras publicación, comentario tras comentario, la gente no discutía como siempre. Claro, había quienes se oponían, el rechazo típico de quienes ignoraban por completo el tema. Pero algo diferente estaba ocurriendo, algo que Bukele no había presenciado en mucho tiempo. La gente no solo reaccionaba, estaba prestando atención. Su grupo ya estaba operando, organizando las respuestas a los medios de comunicación. Los titulares comenzaron a aparecer rápidamente. Nayib Bukele sorprende a un periodista ateo. Un debate imprevisto que está causando revuelo en Latinoamérica. Ha cambiado Bukele la forma de hablar sobre la fe en la política. Incluso los programas de análisis nocturnos, que rara vez concedían atención a figuras como el sin burlarse, ahora lo discutían con seriedad. Sin embargo, lo que más sorprendió fue Alan. No pronunció palabra durante toda la noche. Ningún tuit, ninguna entrevista, ni siquiera un comentario posterior. Él, quien solía ser el primero en tomar las riendas de la historia, se mantuvo completamente callado. Hasta la mañana siguiente. A las 8:37 de la mañana, finalmente rompió su mutismo con un único mensaje. Llevo más de 30 años en el periodismo,
Pero anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más interrogantes que respuestas. Eso fue todo. No hubo declaraciones exageradas ni intentos de arreglar las cosas, solo sinceridad. Y con eso fue suficiente para generar una nueva oleada de reacciones. El verdadero alcance de lo ocurrido no se comprendería hasta varios días después. Lo que comenzó como una discusión política común se convirtió en algo mucho más significativo. Ya no era solo sobre Bukele o Alan. Se trataba de un tema que la gente había estado evitando reconocer durante años. La gente ahora estaba buscando algo distinto. Las plataformas sociales estaban desbordadas con la discusión. Resultaba imposible navegar por Internet sin encontrarse con el análisis del tema desde todas las perspectivas posibles. Podcasters, columnistas y expertos compartieron sus puntos de vista. Algunos lo consideraron un punto crucial para la credibilidad en el discurso público, otros lo interpretaron como una advertencia. Sin embargo, las respuestas más asombrosas vinieron de los lugares más insospechados. Un comediante, conocido por hacer burla de la religión, reconoció en su podcast: "Vuelvo a decir, no creo en Dios, pero ese hombre logró hacerme querer creer. Y eso ya es algo importante". Un famoso científico publicó en Twitter: "La fe y la ciencia no tienen que estar en oposición. Anoche me di cuenta de por qué tantas personas siguen manteniendo sus creencias a pesar de la duda". Sin embargo, luego comenzaron a llegar los correos electrónicos. El buzón de Bukele solía estar siempre repleto: mensajes de partidarios, críticas, solicitudes políticas. Sin embargo, ahora empezaban a llegar mensajes de personas que no cabían en ninguna de esas categorías. Uno, en especial, captó su atención. Provenía de una mujer llamada Rebeca. Hace 20 años que no entró a una iglesia. La fe la perdí hace tiempo, pero después de ver su debate, me quedé en mi coche y lloré. No porque de repente haya encontrado a Dios ni algo tan impactante, sino porque me di cuenta de algo. Echaba de menos el creer en algo más grande que yo. Ni siquiera era consciente de cuánto, hasta anoche. Gracias por hacerme reflexionar. Bukele leyó el mensaje en 2 ocasiones. Después, lo hizo una vez más. A lo largo de su trayectoria política, se había dedicado a defender políticas y discutir leyes. Pero esto era algo distinto. No se trataba de ganar un debate. No era cuestión de obtener votos. No se podía evaluar en encuestas ni en triunfos políticos. Era una conversación que la gente temía empezar. No fue solo Rebeca. Durante las semanas siguientes, comenzaron a llegar más relatos. Personas contando sus experiencias personales, sus abuelas, sus vecinos, el desconocido en la sala de espera de un hospital que les había hablado con palabras de esperanza en el momento más crítico. Esto no se trataba de demostrar quién estaba en lo cierto y quién no, ni de conversiones o triunfos ideológicos. Se trataba de entender que la fe, ya sea en Dios, en la humanidad o en algo que aún no logramos comprender, no es una muestra de debilidad. Es lo que ha sostenido a las personas cuando todo lo demás ha colapsado. Y esa comprensión es algo que ningún argumento podrá borrar nunca. A medida que el murmullo del debate comenzaba a desvanecerse, algo quedaba claro. Esto no había sido simplemente otro episodio político. No sería algo que se desvaneciera en el ciclo noticioso, ni que se perdiera en el estruendo constante de las redes sociales. Era una señal de que, sin importar cuán divididos nos sintamos, sin importar cuán fuerte el mundo insista en que la fe ha quedado atrás, todavía hay personas en busca de propósito, aún hay quienes buscan algo más allá de lo visible. Esa noche, Bukele no buscó convencer a nadie, simplemente narró una historia. Pero, en ocasiones, una buena historia basta. Y si esta historia logró hacerte reflexionar, si tocó algo dentro de ti, no permitas que termine aquí. Continúa cuestionando, sigue explorando, sigue escuchando, porque en ocasiones las respuestas que buscamos no se encuentran ganando una discusión, sino en esas conversaciones que nunca imaginamos tener. J.D. Vance detuvo su automóvil en el estacionamiento de Owensboro Inn, un establecimiento sencillo ubicado en el corazón de Springfield, Ohio.
Era uno de esos lugares con años de historia, donde un letrero de neón parpadeaba tenuemente y el aire se impregnaba con el inconfundible aroma de hamburguesas asándose a la parrilla y café recién preparado, cada vez que la puerta se abría. Más temprano ese día, un habitante del área le había recomendado el sitio con entusiasmo, asegurándole que su pastel de carne casero y sus papas fritas cortadas a mano eran inigualables. Estaba completamente rendido. Tras una jornada interminable de reuniones, apretones de manos y debates políticos, se sentía exhausto y lo único que deseaba era disfrutar de una cena tranquila antes de emprender el viaje de regreso. Al cruzar la puerta, una pequeña campanilla resonó con un suave tintineo. El local era reducido, pero transmitía una sensación de calidez, al menos en un principio. Era el tipo de restaurante donde los clientes habituales ocupaban cada noche los mismos lugares, y donde una pared repleta de Polaroids desvaídas junto a la caja registradora narraba años de historia a través de rostros de comensales y empleados. En el aire flotaba la mezcla inconfundible del aroma de la grasa del tocino y el café recién hecho, mientras un murmullo constante de conversaciones llenaba el espacio. J.D. intercambió una mirada con la anfitriona al otro lado del mostrador. Ella sonreía, pero su expresión cambió en cuanto lo identificó. Fue un instante fugaz, apenas un segundo, pero lo percibió. Una ligera vacilación, ese tipo de reacción que aparece en el rostro de alguien cuando, de pronto, no sabe cómo actuar. Sus labios se comprimieron en una fina línea. J.D. recorrió el lugar con la mirada. Varios clientes habían volteado en su dirección. Un hombre, con su hamburguesa a medio comer, se inclinó ligeramente y murmuró algo a su acompañante. Más allá, una mujer vestida con una camisa de franela dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo habitual. J.D. no era ingenuo. Había estado en suficientes sitios como para reconocer cuando su presencia no era del todo bien recibida. Pero, en un restaurante, aquí, la anfitriona dudó por un momento, pero luego se adelantó, recogiendo un mechón de su cabello detrás de la oreja. Buenas noches, comentó con precaución. ¿Va a quedarse a comer o prefiere llevarlo? J.D. soltó una leve risa fatigada. Está bien por aquí. Hizo una pausa, demasiado larga para algo tan sencillo. En realidad, la anfitriona echó un vistazo hacia la cocina por encima del hombro antes de volver a mirarlo. Tengo que comprobar algo rápidamente. Un instante, por favor. Salió rápidamente por la puerta giratoria, dejando a J.D. allí, inmóvil. Varias miradas más se dirigieron hacia él. Un hombre en la barra se ajustó en su asiento. Se oyó un murmullo apagado. Había algo extraño en el ambiente. El tiempo continuó su curso. Desde el umbral de la cocina, se percibían murmullos que subían y bajaban, imposibles de distinguir con claridad. J.D. soltó un suspiro profundo, estirando los hombros hacia atrás. No iba a causar alboroto. Tampoco iba a sacar conclusiones precipitadas. Tal vez había alguna normativa. Tal vez faltaba personal. La anfitriona regresó. Sin embargo, esta vez no se mostraba dudosa. Ahora parecía resuelta. Disculpe, señor, comentó con tono más seguro. Esta noche no podemos servirle. Sin embargo, la manera en que lo expresó, el modo en que el ambiente entero pareció volverse tenso con sus palabras, dejó en evidencia que no se trataba de algo profesional. Era algo personal. Durante un instante breve, J.D. Vance permaneció en silencio. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas, como una afirmación que no requería aclaraciones. El restaurante cayó en un silencio palpable. No total, pero sí lo suficiente. El sonido de la parrilla al fondo seguía estallando. Un tenedor rozó un plato en algún rincón, pero el constante murmullo de las voces se había desvanecido. La mirada de J.D. se centró en la anfitriona. No transmitía hostilidad, solo determinación, como si hubiera tomado una decisión. O tal vez alguien más lo hubiera hecho en su lugar. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana de la cocina. Al otro lado del mostrador, dos cocineros estaban parcialmente cubiertos por una lámpara de calor repleta de platos. Sus rostros no mostraban ninguna emoción clara.
JD hizo una pequeña tos. Perdón, ¿he hecho algo incorrecto? La anfitriona no dudó en responder esta vez. Es solo que preferiríamos no atenderlo esta noche. No hubo excusas. No estamos a punto de cerrar. Simplemente eso. JD bajó las manos y las colocó sobre sus caderas, soltando un suspiro por la nariz. Había estado en varias situaciones incómodas, desde discusiones sobre política hasta entrevistas hechas para ponerlo en aprietos. Sin embargo, había algo único en ser rechazado en un lugar tan sencillo como este restaurante de carretera. Un leve tosido interrumpió el silencio. JD giró levemente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de un hombre mayor que estaba en la barra. Parecía un habitué del lugar, con su chaqueta de trabajo azul desgastada en los puños y manos marcadas por años de esfuerzo. Movió la cabeza, más como un gesto interno que dirigido a alguien, antes de clavar el tenedor en lo que quedaba de sus huevos. Unos lugares más allá, una mujer se acomodó en su asiento, con una expresión difícil de leer. Frente a ella, un hombre más joven, probablemente en sus 30, se reclinó con los brazos cruzados, como si estuviera disfrutando de la escena. JD observó todo con atención, las miradas que se desviaban tan pronto como se cruzaban con la suya, las que se mantenían por más tiempo de lo necesario, las que revelaban algo más cortante, algo que se asemejaba a la complacencia. Sentía la carga del instante sobre sí. Tenía alternativas. Podía irse, negar con la cabeza y dejar que todo siguiera su curso. Podía pedir una aclaración, enfrentarlos, preguntarles si siquiera comprendían cómo quedaría esto en los titulares al día siguiente. Podía enfrentarse a ellos de manera directa, comprobar si seguirían con su postura al darse cuenta de que estaban rechazando a un senador de los Estados Unidos. Sin embargo, no hizo nada de eso. Está bien, dijo, asentando la cabeza con calma. Su tono era firme y mesurado. ¿Puedo hablar con el encargado? Esto dejó sorprendidos a varios. La anfitriona vaciló de nuevo, mirando hacia la cocina, como si esperara un permiso tácito. El hombre mayor en la barra susurró algo casi inaudible. Cerca de la ventana, alguien soltó una risa breve, como si le resultara increíble que realmente estuviera sucediendo. JD permaneció en silencio, esperando. La anfitriona se desvaneció otra vez, esta vez por una puerta distinta. Un par de segundos más de quietud, un sorbo de café, un plato deslizándose por el mostrador. La puerta se abrió de repente y apareció un hombre de aproximadamente 50 años. Tenía los hombros anchos, los brazos musculosos cruzados sobre un delantal cubierto de grasa. En su placa se leía Don. Don no hizo ninguna pregunta a JD sobre lo que buscaba. Simplemente lo observó de pies a cabeza y comentó: «Oí que tienes una duda». Sin embargo, la manera en que lo expresó no fue nada amable. Ni siquiera fue cortés. Parecía un reto. JD Vance mantuvo la mirada fija. Tranquilo, imposible de leer. No había llegado para pelear, ni para forzar nada, pero tampoco estaba dispuesto a marcharse sin aclarar la razón. «Sí», respondió JD, «quisiera saber por qué no deseas ayudarme». Don soltó un suspiro por la nariz, como si hubiera anticipado la pregunta, pero aún así no tuviera el ánimo de contestar. Se secó las manos en el delantal y echó un vistazo a los pocos clientes que seguían prestando atención a la conversación. Algunos pretendían no oír, mientras que otros no hacían esfuerzo alguno por disimular su interés. «Escucha», dijo Don, adoptando otra postura, «esto no tiene nada que ver conmigo». JD levantó una ceja. «Eso suena bastante íntimo». Don apretó la mandíbula. Se tocó la nuca y, después de un momento, soltó un suspiro. «La gente en esta zona tiene sus juicios sobre ti, sobre lo que representas. Yo tengo un negocio que atender y no quiero complicaciones». JD asintió despacio, permitiendo que las palabras se asentaran. «Entonces, ¿que me siente a comer es un inconveniente?» Don no reaccionó de inmediato. Dirigió una mirada hacia el mostrador, donde el hombre mayor con la chaqueta de trabajo había regresado a sus huevos, comiendo ahora a un ritmo más pausado. Unos puestos más adelante, un joven permanecía con los brazos cruzados,
observando la escena como si fuera lo más interesante que había visto en toda la semana. JD ya había experimentado algo similar. No exactamente de la misma manera, pero sí lo suficientemente cercano. No era una cuestión de una única elección, sino de lo que esa elección representaba, de cómo sería percibida, de cómo responderían los demás. Era el efecto en cadena, la presión constante desde todos los ángulos, las expectativas implícitas que podían llevar a alguien a tomar decisiones en las que ni siquiera tenía plena confianza. Volvió a dirigir la mirada a Don. Dime la verdad, ¿realmente estás de acuerdo con esto o solo buscas evitar problemas? Don titubeó. Sus dedos se aferraron sutilmente al delantal y, por primera vez, JD percibió algo parecido a incomodidad, como si, en el fondo, Don no estuviera tan convencido como intentaba aparentar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el joven del puesto soltó una carcajada. «Oh, vamos», dijo, sacudiendo la cabeza. «No es nada personal. Simplemente no eres querido aquí. Es así de sencillo». JD se volvió hacia él y lo observó por un instante. Daba la impresión de ser alguien que disfrutaba del conflicto, alguien que llevaba tiempo buscando una razón para provocar. Pero JD no cayó en la trampa. Solo desvió la mirada de nuevo hacia Don. «No tengo inconveniente en irme, si eso es lo que de verdad deseas». Las palabras quedaron flotando en el ambiente, ofreciéndole a Don un instante para tomar aire, para reflexionar, para desafiar la presión que lo había arrastrado hasta aquí. Don desvió la mirada hacia la cocina antes de volver a fijarla en JD. «Solo, no quiero que esto termine de la peor manera», dijo finalmente. JD asintió. «Yo tampoco». Por un instante prolongado, ninguno pronunció una palabra. JD bien podría haberse marchado. Podría haber negado con la cabeza, dar media vuelta y no volver la vista atrás. Incluso tenía la opción de hacer una llamada, convertir todo esto en noticia y dejar que Internet hiciera lo que mejor sabe hacer. Pero en lugar de eso, hizo algo que nadie anticipó. Tomó una silla, se acomodó y dijo: «De acuerdo, conversemos». La tensión en el aire se hizo palpable. JD no golpeó la silla, ni adoptó una postura desafiante, ni alzó la voz. Se limitó a tomar asiento con calma, posando las manos sobre la mesa, como si no tuviera prisa alguna. Aquel restaurante no estaba habituado a escenas así. Las disputas solían resolverse en un instante, con una de las partes abandonando el lugar indignada o evitando cualquier contacto. Pero esto era distinto. Don lo observó fijamente durante unos segundos antes de exhalar un suspiro pausado. «¿Hablar?», repitió, como si el término no tuviera cabida en aquel contexto. JD se encogió de hombros. «Sé que no me quieres aquí, eso me queda claro. Lo que no comprendo es el motivo. Así que discutámoslo». Desde el puesto del joven se escuchó una risa tenue. «Este sujeto tiene valor». JD no le prestó atención. Don arrastró la silla hasta quedar frente a JD, pero no tomó asiento. En vez de eso, se inclinó sobre el respaldo, cruzando los brazos encima. Su delantal aún mostraba restos de harina, probablemente del turno matutino. «Yo dirijo un negocio», dijo al fin. «No ando buscando conflictos. No me interesan los escándalos. Pero debo velar por mi comunidad». JD inclinó la cabeza en señal de aprobación. «Está bien. Entonces dime, ¿qué opina esta comunidad sobre mí?» Don echó un vistazo por encima del hombro, como si aguardara que otra persona contestara en su lugar. La camarera detrás del mostrador se removió con incomodidad. El hombre mayor, vestido con una chaqueta de trabajo, evitó alzar la vista, pero su tenedor llevaba un buen rato sin moverse. Don volvió a fijar la mirada en JD. «La gente de aquí no tiene fe en los políticos. No los toleran. Y algunas de las cosas que has mencionado, algunas de las ideas que apoyas, no son bien recibidas». JD se acomodó un poco en su silla. «Lo entiendo, pero dime algo. Tú no me conoces, ¿cierto?» Don dudó un momento. «No personalmente, no». «Entonces, dime», prosiguió JD,
Si yo fuera simplemente un tipo cualquiera entrando aquí, alguien que nunca has visto en la televisión, ¿crees que estaríamos teniendo esta charla? Silencio. JD permitió que el silencio se alargara, observando cómo la expresión de Don cambiaba, aunque de forma sutil. No fue una transformación total, pero algo se había roto, aunque fuera levemente. Sin embargo, en ese momento, desde el rincón de la sala, el joven dejó escapar una carcajada burlona. Esto no tiene nada que ver con la televisión, amigo. Se trata de que la gente conozca tu verdadera identidad. JD lo miró fijamente. ¿Y quién soy, entonces? El joven sonrió, saboreando finalmente la atención que tanto había deseado. Eres de los que fingen comprender a la gente común, pero te comportas en política como cualquiera. JD asintió con calma, reflexionando sobre lo que había escuchado. Está bien, respondió. Entonces, ¿qué opinas que debería haber hecho de manera diferente? El joven parpadeó, sorprendido. No era la respuesta que había anticipado. ¿De verdad quieres que me marche?, prosiguió JD. Está bien, pero ahora es tu turno. Expresa lo que necesites. El restaurante permaneció completamente en silencio. Incluso la cocina se había hecho un alto. No se escuchaban platos chocando ni voces dando órdenes. Don soltó un suspiro, frotándose la nuca. No era lo que imaginaba para esta noche. JD esbozó una leve sonrisa fatigada. Yo tampoco. Sin embargo, por primera vez, la tensión no era únicamente cuestión de separación, sino de algo distinto, algo que se acercaba más a la comprensión. El restaurante no estaba solo callado, estaba expectante. Incluso aquellos que habían simulado desinterés, ahora prestaban atención, lanzando miradas disimuladas sobre sus platos. JD permaneció allí, tranquilo. El joven seguía inclinado en su silla, como si tuviera algo que expresar, pero por primera vez una expresión de incertidumbre apareció en su rostro. Tal vez fue porque se dio cuenta de que JD no estaba discutiendo ni justificándose. Simplemente estaba esperando. Don, todavía sujetando el respaldo de la silla, soltó un suspiro. ¿Te interesa saber lo que piensa la gente? Negó con la cabeza. Creen que eres un impostor. JD no dijo nada. Simplemente movió ligeramente la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Piensan que hablas en favor de la clase trabajadora, pero sigues jugando según las mismas reglas. Haces promesas, igual que cualquier otro de esos tipos con traje, pero cuando llega el momento, todo sigue igual. Don exhaló por la nariz. Y la gente no olvida. JD inclinó la cabeza con lentitud. Lo comprendo. El joven dejó escapar una risa llena de incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No dirás nada más? JD lo miró de reojo. ¿Qué esperas que diga? El chico se acomodó en su asiento. No lo sé, amigo. Se supone que deberías debatir, defenderte, decir algo. JD apoyó las manos entrelazadas sobre la mesa. Ya habías decidido qué pensar de mí antes de que siquiera entrara por esa puerta. Solo querías provocarme, hacerme reaccionar, para confirmar lo que ya asumías. El joven intentó decir algo, pero las palabras no salieron. JD prosiguió con voz firme. Pero, ¿y si te dijera que comprendo perfectamente esa frustración? Dirigió su mirada a Don. Mencionaste que todo sigue igual. Yo sé lo que eso significa. Crecí con eso. Observé cómo las personas a mi alrededor se quedaban atrás. Vaya, hasta yo mismo me sentí rezagado. Y sí, fui a la escuela, hice cosas que nadie anticipaba de mí. Pero eso no implica que lo haya dejado atrás. Los dedos de Don golpeaban suavemente la silla. Su rostro era difícil de leer, pero no daba la impresión de ser indiferente. Más bien, parecía estar en sus pensamientos. JD recorrió el restaurante con la mirada. No necesitan coincidir conmigo. No estoy aquí para convencer a nadie. Entré como un cliente, no como alguien buscando debate. Solo soy un hombre que quiere comer. Se hizo un breve silencio, hasta que un anciano con chaqueta de trabajo murmuró desde el mostrador. Es triste que un hombre no pueda ni siquiera disfrutar de una hamburguesa en paz.
La tensión disminuyó un poco. Algunos esbozaron una sonrisa. Incluso Don dejó escapar una leve risa y sacudió la cabeza. JD giró hacia él. ¿Y ahora qué? Don soltó un suspiro y se frotó el rostro con la mano. Echó un vistazo hacia la cocina, donde los cocineros seguían observando, y luego volvió a mirar a JD. Te diré algo, dijo finalmente. Si te quedas aquí y sigues con esta charla, y si al final no creo que eres solo otro tipo con un buen discurso, entonces, quizá, solo quizá, le pediré a mi mesera que te traiga un menú. JD inclinó ligeramente la cabeza, esbozando una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Me parece un buen acuerdo. Por primera vez en toda la noche, el ambiente dejó de sentirse dividido. Había cambiado, transformándose en algo distinto, más parecido a un verdadero diálogo. La atmósfera en el restaurante se había modificado. La tensión en los hombros de Don se disipó ligeramente. El joven en la cabina ya no mostraba una sonrisa altiva. En lugar de estar recostado con aire despreocupado, ahora se mantenía erguido, como si la situación hubiera adquirido un nuevo significado. Incluso los clientes que hasta entonces habían permanecido en silencio, observando desde la distancia, parecían menos convencidos de sus propios juicios. JD se inclinó un poco hacia adelante. Está bien, dijo con tono sereno. Concluyamos esta charla. Don soltó un suspiro y se dejó caer en la silla frente a él. Lucía agotado. No era el agotamiento común, el que proviene de un largo turno, sino el que se asienta lo más profundo de alguien, el peso de años de expectativas y la sensación de que el mundo no le presta atención. Seré sincero, dijo Don mientras se frotaba las manos. No estoy seguro de que seas la persona que todos creen que eres. No sé si realmente te importan personas como nosotros o si simplemente sabes decir lo correcto. JD asintió. Es una observación válida. Don lo observó por un instante antes de continuar. Lo que sí sé es que por aquí la gente no olvida. Recuerdan cada promesa que les hicieron. Cada vez que alguien les dio la mano, los miró directo a los ojos y les aseguró que haría algo, solo para luego marcharse y no regresar nunca. JD tamborileó la mesa con los nudillos de manera pausada, sumido en sus pensamientos, antes de decir, no los juzgo por eso. Don dejó escapar una risa seca y movió la cabeza en señal de negación. Ese es el verdadero problema. Nadie lo hace nunca. El silencio se apoderó del lugar por un momento. Entonces, desde la barra, el anciano de la chaqueta de trabajo intervino nuevamente. Pasé 35 años trabajando en una fábrica. 35 malditos años. Dejó su taza de café sobre la barra con un pequeño golpe. Vi a mis vecinos perder sus trabajos. Vi a familias enteras empacar y marcharse porque ya no había nada para ellos. Vi a los políticos llegar, dar unas cuantas apretones de manos, decir no se comprendían, y luego regresar a donde diablos hubieran venido. JD lo miró fijamente. ¿Y crees que soy uno de esos políticos? El hombre mayor lo observó intensamente durante un buen rato antes de encogerse de hombros. No lo sé, pero te diré algo, dijo, apuntando con un dedo arrugado hacia él. Eres el único que se quedó a escuchar. Esas palabras tuvieron impacto. La camarera detrás del mostrador lanzó una mirada rápida a Don. Los dos cocineros en la cocina se miraron entre sí. Incluso el joven en la cabina, que había sido el crítico más ruidoso, de repente se quedó en silencio. JD permitió que el silencio se extendiera antes de girarse hacia Don. Entonces, ¿qué vas a hacer? Don golpeó la mesa con los dedos, echó un vistazo a la cocina, soltó un suspiro y se levantó. Mary llamó hacia el mostrador, tráele un menú. Un susurro de asombro recorrió la cafetería. El chico más joven soltó un bufido, pero no protestó. La camarera, Mary, dudó brevemente antes de tomar un menú de plástico y llevarlo a JD. Él asintió levemente. Te lo agradezco. Don negó con la cabeza, entre divertido y desconcertado. Todavía no estoy seguro de si te agrado. JD sonrió mientras hojeaba el menú. No pasa nada. No es necesario que le caiga bien a todo el mundo. Don soltó una pequeña risa y luego se giró hacia la cocina. Bueno, chicos,
Enciendan la parrilla. Así, lo que comenzó como una negativa se transformó en algo que nadie en esa cafetería sería capaz de olvidar. Aunque la tensión no desapareció por completo, se redujo lo suficiente. Lo suficiente para que el ruido de los tenedores chocando contra los platos regresara. Lo suficiente para que las conversaciones en susurros se fueran reconstruyendo gradualmente. JD permaneció en su asiento, con el menú entre las manos, aunque no lo estaba observando. Estaba mirando a Don, al anciano en la barra, al joven en la cabina que aún parecía dudoso, pero ya sin la sonrisa sarcástica. Mary, la camarera, le ofreció una taza de café sin decir palabra. Él le dedicó un asentimiento como gesto de gratitud. Ella vaciló por un momento antes de decir en voz baja: «Aquí lo preparamos bien cargado». JD tomó un sorbo y levantó una ceja. «Lo noto definitivamente». Algunos se rieron suavemente. No fue un gran estallido de risas, pero al menos fue algo. Don permanecía junto a la cocina, con los brazos cruzados, observando a JD como si intentara comprenderlo. Finalmente, soltó un suspiro y se acercó otra vez. «Está bien», respondió, dejando caer su cuerpo en el asiento frente a él. «Ya que estás aquí, cuéntame algo». JD dejó el menú sobre la mesa. «¿Qué quieres saber?» Don inclinó levemente la cabeza. «¿Te ha ocurrido esto alguna vez?» JD reflexionó por un momento. No solo el rechazo, porque eso formaba parte de su trabajo. La gente te adoraba un minuto y al siguiente te despreciaba. Pero esto, que le dijeran que no era bienvenido en un lugar tan sencillo como una cafetería. No de esa forma, no con ese peso tan grande detrás. No, reconoció JD. No de esa manera. Don asintió lentamente, como si estuviera resolviendo una duda que había tenido. Y te quedaste. JD se inclinó ligeramente en su silla y tomó otro sorbo de café. Sí, Don soltó una risa ligera. La mayoría de las personas en tu lugar habría salido corriendo, habría montado un escándalo, quizá llamado a un abogado, o asegurado que este sitio estuviera en todos los noticieros al día siguiente. JD sonrió. Lo había considerado. Don rió, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero luego adoptó una expresión más seria. No vas a lograr cambiar la perspectiva de todos. JD asintió. Lo entiendo. Don suspiró, frotándose el cuello. Y no puedo garantizar que mañana por la mañana no me arrepienta de haberte ayudado. JD sonrió. Es justo. El anciano en la barra volvió a hablar, sin apartar la mirada de su café. De todos modos, es una verdadera lástima cuando un hombre ya no puede disfrutar de una hamburguesa. JD lo miró. Bueno, creo que eso está por cambiar. Mary llegó poco después y colocó un plato frente a él. Una hamburguesa con queso al estilo de la cafetería, acompañada de papas fritas caseras. Sencilla, pero impecable. JD agarró la hamburguesa y le dio un bocado. Un silencio. Luego, con expresión seria, comentó: «Está algo seca». Durante un instante, la cafetería se sumió en un silencio total. Luego, Don soltó una risa fuerte, la primera realmente sincera de la noche. Algunos más se unieron, mientras Mary simplemente movía la cabeza. JD dejó la hamburguesa a un lado y se limpió las manos con una servilleta. «Es una broma. Está rica». Don negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Eres un caso». JD asintió. «Eso me lo han comentado». El joven en la cabina no dijo nada, pero su rostro ya mostraba un cambio. No estaba completamente seguro, pero tampoco lo rechazaba de inmediato. Mientras JD acababa su comida, la cafetería comenzó a recuperar su ambiente habitual. Las charlas se hicieron más vivas, los platos sonaban al chocar, y el café se servía sin cesar. La gente mantenía sus puntos de vista, sus interrogantes. Pero por una noche, en ese pequeño pueblo, surgió una charla distinta. Tal vez eso era lo que bastaba. Porque en una era donde todos están dispuestos a alzar la voz, a veces la verdadera fuerza se encuentra en quedarse en silencio, en prestar atención y mostrar, aunque sea por un instante, que no todo tiene que ser un conflicto.